informativo. Estamos con Roger Celi del Observatorio Legislativo, con un preámbulo en tener una interpretación, en saber cuáles son los caminos respecto a esta publicación ya ordenada por el Ejecutivo de la ley antipillos, ley que en primer debate, con el carácter de económico urgente, fue archivada por la Asamblea Nacional. Ahora hay que ver cuál de los dos organismos de los poderes del Estado tiene la razón. Si el presidente de la República diciendo, según la Constitución debe ser tratada en dos debates, o la Asamblea que pide al registro oficial que no publique esa ley antipillos. Roger, bienvenido. Vamos por ahí para ir entendiendo de a poquito todo esto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, siempre un gusto estar en este espacio. Y sí, toca entenderlo así, de manera mesurada, no todo es blanco y negro. Ajá. Hay ciertos matices y yo diría ciertas oportunidades de mejora para el país en materia constitucional y en materia de procedimiento parlamentario. Decíamos que desafortunadamente nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no son claras al respecto de este tipo de casos. Y es necesario que los políticos responsablemente aclaren. Y ahí hay algunas vías ya en este punto en donde el problema ya sucedió, en donde podría darse unas mejoras, por ejemplo la Corte Constitucional. Hablábamos en algún momento de por qué durante todo el tiempo de vigencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se dijo que el artículo para archivar este tipo de proyectos de ley era inconstitucional. ¿Número? El artículo, no tengo el número ahora en la memoria, ¿ya? Pero 60 de la ley orgánica. De la ley orgánica de la Función Legislativa, que les permite archivar los proyectos de ley en primer debate. Ley. En general. Ley, correcto, Roger, no está por encima de la Constitución. Entonces, claro, ese es el siguiente punto. Y el siguiente punto, claro, es la Constitución de la República, y tenemos dos artículos en disputa, que es el 137 correcto. Y también el 140 de la Constitución de la República. El 137 que dice en su primera frase que los proyectos de ley se tramitan en dos debates. Así de simple. No obstante, pues no prohíbe que los proyectos de ley se archiven en primer debate, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 140 también establece la posibilidad de que la Asamblea Nacional archive los proyectos de ley, y en este caso es lo que ha procedido a hacer la Asamblea Nacional. Y hablábamos también de algo que es general y que poco se entiende o se conoce en el país, que es la libre configuración legislativa, es decir, que los parlamentos tienen la libertad de realizar sus procedimientos parlamentarios y ajustar su propia norma. Sin violar lo que dice la Constitución, desde luego, Roger. Y es por ello que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no pasa por el presidente de la República cuando se hacen reformas, por ejemplo, cuando se aprueba, porque hay esa libre configuración legislativa. Pero queda este vacío entre el 137 y el 140 de la Constitución, como tú decías. ¿Cuál prevalece finalmente? La Constitución. Pero ¿cuál de los dos artículos? Porque ambos son de la Constitución. Ambos van, claro. Es que, mira, yo lo que veo pero es que no se contraponen, Rommel. Correcto, por eso. Pero no se contraponen en el ámbito de la lectura. 137 te dice dos debates de la Constitución. Muy bien, ahí no te dice, ahí puede que vaya el vacío legal, dice, pero ¿qué pasa si es que es con el carácter de urgente, económico urgente? Y ahí pasa y dice el del 140. Entonces, claro, ya va al ámbito de interpretación. Lo que tú mencionas, Roger, es la libre configuración legislativa, pero eso cae en un ámbito de ley. Entonces, desde ahí empieza el análisis. Claro, en este caso, insisto, creo que la Corte Constitucional debe determinar en este caso si es que la actuación de Daniel Noboa tras su solicitud de envío al registro oficial es constitucional, o si es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un vicio de inconstitucionalidad. Pero eso debe hacerlo por mutuo propio la Corte, o tiene que ser activado a través de una demanda. Deben solicitar una acción de inconstitucionalidad. Y eso podría ser la Asamblea Nacional. Podría hacerlo, y adicionalmente el 140 también le faculta a la Asamblea a derogar el decreto. Que eso ya pasó en plena pandemia, recordemos, con la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que la Asamblea derogó el decreto con el cual se preveía... ¿Cuántos votos necesita? En este caso necesitaría mayoría calificada, 92 votos. 92 votos. Ahí es lo que uno se pregunta, Wilson y Roger, y es lo que tú mencionas, dices, ok, verán, yo mando el proyecto, lo niego en primer debate, tú igual vas a reclamar, yo igual lo voy a hacer, no digo que esto haya pasado por si acaso, pero entra en vigencia, ¿no? Entra en vigencia y todos quedamos elegantes. Claro, es algo que suele suceder. Los acuerdos políticos también toman el procedimiento parlamentario para que no se vea qué hay detrás, ¿no? Estamos
presumiendo, digamos, que hubo un acuerdo político detrás. Claro. Que suele Pero suceder. en este caso no hay acuerdo político. En este caso obviamente. no hay acuerdo. En el caso de la ley... No dudes. De la ley de incremento del IVA, yo creo que allí hay señales más que claras de que hubo un acuerdo político para que pase por el Ministerio de la Ley. Más allá de que proteste o de que diga algún grupo político, una bancada, de que no estaba de acuerdo, pero si es que no existen los votos suficientes, ahí simplemente pasa por el Ministerio de la Ley por un acuerdo, porque muchas veces se abstienen o no asisten y eso es así. Pero ahora, la diferenciación entre esta polémica que existe únicamente entre un proyecto ordinario y un proyecto urgente, de acuerdo a la normativa constitucional, estaría en la temporalidad del tratamiento, es decir, únicamente 30 días, porque el ordinario no tiene ese dogal que es de que tiene que ser aprobado en 30 días. Y ojo con eso, la lógica que está manejando la Asamblea Nacional es la siguiente. No sé si ustedes vieron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual ya se establece la posibilidad de archivo de reformas parciales. ¿Cuántas reformas parciales ha presentado el presidente de la República? 2. Y vamos 2 de las más relevantes, que es el tema partidos de políticos y el tema de las bases militares. Y el tema de las bases militares. Si ustedes leen la reforma, ahí ya se establece el archivo y podría darse en primer debate. En la ley. Claro, entonces en la ley. Entonces la Asamblea Nacional actualmente lo que está haciendo es decir, ok, la Constitución en el 140 me establece que los procedimientos legislativos son ordinarios y lo único que puede variar son los plazos. Y eso pasa en todos los procesos. Leyes ordinarias tienen primero, segundo debate, leyes urgentes primero, segundo debate, reformas parciales primero, segundo debate. Lo único que cambia, como bien dice Wilson, son los plazos. Entonces, el plazo, pero no te hace la diferencia exacta, Roger, porque dice, mira, el trámite, y lo repito para tener claridad, solo para base de discusión, es lo del 137, que empieza: el proyecto de ley será sometido a 2 debates. Perfecto, eso dice. Entonces tienes que hacer 2 debates, según la Constitución. Le da la razón al presidente. Claro, es y ahí decir, va el 140. no se dieron 2 debates. O sea, digámoslo así. Te va a decir, claro, analizamos desde ese punto de vista. Para buscar, digamos, la interpretación de cada uno. Ya, ahora dice, en el 140, aparte de la presentación de los proyectos que puede ser con urgencia económica, Roger, el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos, mientras se discute un proyecto calificado de urgente. Es decir, no sé, en la interpretación de los juristas dirán, este proyecto debe tener 2 debates, sea ordinario o sea con el carácter de económico urgente. Ese es el vacío que tú mencionas. Por supuesto. Entonces, si es que nos vamos en esa línea de razonamiento, no podríamos archivar ningún proyecto de ley ordinario. Podrían hacerlo en 2 debates. Pero ya se han archivado un sinnúmero de proyectos de ley en primer debate. ¿Le convenía que se archiven o no? Hay no antecedentes, claro. Por supuesto. Hay antecedentes de archivo urgentes. A eso me refiero. Es el primero, por eso no hay un precedente. Pero todos los proyectos de ley que se han archivado en primer debate se han apegado a este principio normativo. Pero ordinarios. Es por eso que digo, existe este vacío, porque si no, todo lo que se hizo durante 10 años de archivo de leyes, varias leyes, incluso una que nosotros impulsamos, se dio en primer debate. Y ojo, la intención de archivar en primer debate es que no haya debate. Es decir, que el trámite cese ahí, porque de origen la propuesta legal es inviable, no cumple con criterios constitucionales, como unidad de materia, no tiene este principio de económico urgente y demás. Esa es la lógica de funcionamiento del archivo en primer debate. Solo para hacer una rememoranza, que al principio es el desconocimiento de los propios, a lo que era el Congreso Nacional dirigido por Heinz Meller, tú recordarás igual, Wilson, él manda al secretario a tomar votación. No me acuerdo cuál era el marco legal, pero el tipo manda a votar y dice los votos son tantos. Y todo el mundo se sorprende y dice, pero no, nadie está apoyando esta temática y no hay los votos. Entonces, claro, manda a votar nuevamente porque le piden. Vota y coincide la votación, una diferencia de 1 o 2 votos, y de ahí les lee el artículo. Heinz Meller dice, secretario, lea tal que el voto se otorga por alzar la mano o estar parado. Entonces, los legisladores o los congresistas
no sabían que al estar parados estaban dando el voto. Pero ahora claro. no hay ese problema, porque entiendo. ahora es aplastar el botoncito y Claro. se te marca en la computadora sí con verde y no con rojo. ¿A qué iba Wilson con esta rememoranza? Es decir, ok, primera vez pasa, sí, ok, voy a creer algo, me negaron en primer debate. ¿Dónde dice en la Constitución que usted puede hacer eso? Claro, ahí va el vacío legal que tú mencionas. Entonces, como es primera vez, hay esa oportunidad de darlo. Ahora dice, ¿por qué no hicieron 2 debates? Me pregunto yo. Claro, el principio político es negar un proyecto de ley que es inviable. O sea, y creo que la Asamblea Nacional fue clara en el sentido de decir, esto no es económico urgente, esto no tiene unidad en materia, y tiene... Esto carga con impuestos a la ciudadanía. Y es un impuesto después de todo. Ahora, Roger, yo le pregunto algo, porque más allá de la discusión que podamos tener con el criterio Rommel, el mío y el suyo, que es más calificado porque usted es un experto en leyes, ¿a quién debe obedecer el registro oficial? Le digo, porque... No debe ser dirimente el registro oficial. Claro, por eso le digo, No ¿a quién puede debe ser obedecer? dirimente. Dice, a ver, el presidente ordena la publicación del proyecto a través de un decreto ley. Y el registro oficial dice, perfecto. Después la asamblea le dice que no publique. ¿A quién hace caso? Bueno, ya hizo caso, ¿no? No, pero le digo, porque si es que da 2 normas, Claro. dos órdenes, A las 2. publica y después despublica, digámoslo así. O sea, No, es imposible. santo. o sea, es imposible, por eso le digo. estaríamos en un país Sin ley. De locos. sin ley si es que se publica la decreto solicitud ley. del presidente, no el decreto ley. Porque ya el registro oficial publicó el archivo de la norma. Entonces debería existir una acción jurídica, sustentada por la Corte Constitucional, o no sé si la Pero Presidencia de la nada República. le prohíbe, Roger, que no publique lo que No, es el por presidente. supuesto, Claro, pero- es decir, yo le digo que usted no publique. Ya ya es no, ilógico. No publico. Es jurídicamente Pero está publicado. contraproducente. O sea, claro, Pero, no puede. Ese es el gran dilema, ¿no? Porque más allá de la discusión, reitero, Sí, que sí, podamos sí. tener, es a quién hace caso el registro oficial, que no es un órgano que puede interpretar. Si le ordena el presidente, publica. Si le ordena a la asamblea, que también es autoridad, es una función del Estado, hace lo que la asamblea le dice, ¿no? Y ojo que es un impuesto que comienza a generar política pública y se va a grabar. A eso me refiero. Primero la orden de archivo, después la orden de publicación y ahora otra vez la Asamblea Nacional diciéndole que no publique lo que el presidente ha dispuesto. Entonces, Wilson, desafortunadamente lo que tiene que pasar aquí para que el país no siga en este atropello institucional es que la Corte Constitucional priorice esta causa y que decida. Básicamente eso. Con eso no miremos al registro oficial, que debe ser el pobre señor ahí no A él sabiendo le va a quién tocar hace seguir las caso. órdenes de los 2 lados, ¿no? y además, o sea, publique, coloque las placas, porque entiendo que continúan con ese sistema. Publiquen las placas, ubiquen las placas, después retiren las placas. Por Dios, las placas de impresión, me refiero. Sí, claro. Lamentablemente. Pero bueno, esa discusión creo que va a seguir, Roger, y sería importante entender qué es lo que pasa en la Asamblea, porque ayer publicaba Diario El Universo, no sé si tuvo la oportunidad de leer, Roger, estamos dialogando con el coordinador del Observatorio Legislativo. Algo que lo analizamos en algún momento con usted, en otro medio de comunicación, sobre qué va a pasar en enero, cuando 98 de 137 asambleístas deban tomar licencia porque optan por la reelección. Asumen los suplentes, los alternos, y muchos de los suplentes también son candidatos, Roger. Sí. Y ese es un gordo problema. Ahí tienen que los terceros, los cuartos. Y como no asumen las autoridades que representan, sino solamente la curul, o sea, no asume el alterno de Egner Recalde, la vicepresidencia segunda de la Asamblea, y no está configurado el CAL, ¿qué va a pasar en un escenario de que el presidente Noboa o la presidenta Abad envíen un proyecto económico urgente y no haya quien califique? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario? En primer lugar, la ciudadanía va a recibir una asamblea de desconocidos, porque no sabemos quiénes van a estar detrás de esas curules. Y ojo que esas curules van a tener plenos poderes, es decir, van a poder tener iniciativa legislativa, presentar proyectos de ley, cuidado con lo que se presenta, procesos de fiscalización, van a poder firmar solicitudes de juicio político, entre otras cosas que pueden hacer, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, el CAL. Como usted bien ha mencionado, Wilson, el CAL no va a tener el quórum mínimo para funcionar, que son 4 miembros. De 7.
De 7, nos llamó mucho la atención cuando se designó como primer vicepresidente a Otto Vera, cuando se sabía que él también iba para la reelección. Y ahora lo que nosotros hemos sugerido en el proceso de reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que al menos se permita que los 4 vocales puedan principalizar a sus alternos y estos puedan sesionar en el Consejo de Administración Legislativa. Parece que eso no va a suceder. Entonces, en enero posiblemente no haya un Consejo de Administración Legislativa que califique los proyectos de ley, y ahí es donde viene el riesgo que usted mencionaba. No sabemos quién va a ocupar la presidencia de la República en el mes de campaña, aún no se sabe. Todo puede pasar, todavía no se agotan todas las cartas. Y desde la presidencia... Ese es otro vacío de momento. Y la presidencia puede enviar proyectos de ley urgente en materia económica, nuevamente. Si es que no hay Consejo de Administración Legislativa que califique, ahí sí, con toda razón, la presidencia, no sabemos quién, puede enviar por el Ministerio de la Ley. Pongámoslo cronológicamente para fácil entendimiento de la audiencia. Es decir, pongamos, quien sea el presidente envía a tal fecha un proyecto económico urgente. Reflejémoslo de esa manera. Comienza a correr 30 días para pongamos una fecha, 5 de enero, por ejemplo. 5 de enero, por ejemplo, y hasta el 5 de febrero debería estar despachado ese proyecto de ley. Si económico urgente. Económico urgente. Si es que no hay cal, ya el proceso se detiene, porque la Asamblea Nacional no puede saltarse ese paso. Aprobarlo. Calificarlo, okay, pasa a las comisiones, y ahí tenemos otro problema. No sabemos cómo van a ser los legisladores para elegir a sus presidentes temporales, digamos, de las comisiones, porque una gran parte de presidencias van también a la reelección. Entonces, el juego va a ser complejo, y yo creo que la posibilidad de hacer reformas profundas en materia económica va a tener quien ocupe la presidencia de la República en ese momento. Ahora está la otra discusión, y le he escuchado también decir al nuevo ministro de Gobierno que no le parece convincente la normativa al respecto de que el presidente deba pedir licencia para ir a campaña, que es otro vacío de interpretación. Sí, tenemos tiempo para analizar eso todavía, pero de lo anterior, es decir, quien llegue a la presidencia de la República se tiene que cruzar de brazos porque no hay quien califique ese proyecto que quiere impulsar. Ni de brazos, podría, y ojo con los... Aprovechar, y ojo con los estados de excepción. Si es que hay un estado de excepción vigente, sabemos que más de un proyecto de ley urgente se puede enviar. Entonces serían 2, tal vez 3. Vamos más allá, Roger. Si es que Verónica Abad logra sortear todos estos obstáculos y, tal como dice la Constitución y el Código de la Democracia, asume la presidencia y hace realidad aquel ofrecimiento realizado de reversar el IVA del 15 al 12, si es un proyecto económico urgente y no hay quien califique, en febrero estará vigente nuevamente el 12%, ¿o me equivoco? Sí, puede suceder, pero recordemos también que la ley estableció una banda. Una banda, claro. Exacto, y a través de un decreto lo puede bajar también. O sea, ni siquiera necesitaría ley. Puede reducir el IVA, pero para... claro, es que es entre el 12 y el 15. Claro. Pero para ratificar, digamos, que ya quede sentado que el IVA regresa al 12, debería ser un proyecto de ley económico urgente. ¿Y eso puede pasar? Es que eso puede pasar, porque no va a haber cal que califique. 15 días de vacancia. Y más 15 días que van a laborar, pero como no pueden asumir, más allá de que estén en vacancia coincidentalmente con la campaña, no es que pueden los principales activarse para poder tratar, ¿no es cierto? Es que no hay cal. Porque no hay cal. Por eso cal era tan importante para sostener la institucionalidad de la Asamblea. Y un poco estoy desmenuzando para que la gente que nos escucha entiendan la problemática en la que nos estamos a punto de meter, pues. Y claro, y además se genera la vacancia legislativa, que ya es una decisión tomada, pero la ley establece que los plazos para temas urgentes no se detienen. Punto, es decir, exista cal, no exista cal, existan los votos, el quórum y todo, se cumplen los 30 días y eso pasa a ser ley de la República. Y ojo con eso, y no es una crítica únicamente a este gobierno, sino de hecho a los últimos gobiernos que han pasado por este país, y muchos de los proyectos de ley urgente en materia económica no son urgentes en materia económica, son proyectos de ley de otra índole. ¿Quién dirime? El CAL debería dirimir. Nada más. El CAL debería devolver proyectos de ley porque le faculta a la Constitución proyectos de ley que no cumplen unidad de materia, es decir, que se refieren a un aspecto específico. ¿Qué ha pasado antes, no? Y que ha pasado antes. Y que sean urgentes en materia económica, es decir, que la aprobación de ese proyecto de ley ayude, por ejemplo, a tener recursos en los próximos 3 meses para una emergencia,
o para una crisis económica o cualquier cosa. Pero eso no pasa. Entonces, en enero es riesgoso porque como no va a haber un órgano administrativo que rechace esos proyectos que no cumplan con este criterio, cualquier cosa podría pasar y convertirse en ley. Y eso es riesgoso, ¿no? Pero puede ser que algún asambleísta diga, la máxima autoridad de la asamblea es el pleno. Sí, por supuesto. Diga, a ver, señores, el CAL es un organismo, pero la máxima autoridad es el pleno. Así es que, señores, vamos a decidir entre todos. Vamos a calificar el proyecto de Verónica o de Daniel entre todos. Nos reunimos los 137 y finalmente el que tenga mayoría se califica y si no, queda descalificado. Y vamos con un punto, porque me encantó lo que decía Rommel al inicio. Habló de principios. ¿Qué está primero? La Constitución. ¿Qué está después? La ley. Hay otro principio. ¿Cuál? En el derecho, que dice, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito en la ley. Claro. En lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de las funciones del Pleno no es calificar proyectos de ley. Dice, el CAL debe calificar proyectos de ley, el Pleno debe debatir, básicamente. Si es que un legislador dice eso, estaría rompiendo de nuevo este principio de que en derecho público solo se puede hacer lo que dice la ley. Entonces, este país va funcionando y trastabillando, rompiendo principios, a pesar de que todo es legal, aparentemente va rompiendo principios del derecho, del Estado de Derecho. Y las posibilidades son infinitas en ese sentido porque cualquier cosa podría pasar. Y eso en un país es grave porque el inversor internacional, la ciudadanía, no puede tener seguridad al respecto de las reglas toman del como juego. una broma, como un chiste, como una caricatura, Roger, ya dejándose de ironías, ¿no? Y es de lado y lado, o sea por imagínese, todo lado ocurre. Si es que no podemos ponernos de acuerdo como clase política para impulsar proyectos y objetivos nacionales, de afuera nos dirán, qué graciosos los señores, ¿no? O sea, se ponen el pie el uno al otro. Y lamentablemente eso es la imagen que estamos proyectando, Roger. Y recordemos la cumbre que se dio en Cuenca. Creo que es síntoma de que el país, en todo este escenario que hemos vivido en los últimos años, no está siendo tomado en serio. Es un país que no logra articularse regionalmente en ninguna clase de político, de modelo de gobierno. O sea, estamos frente a un problema bastante grave al respecto de cómo funcionan las instituciones. La pregunta que se le quedó a Rommel y que dijo que si hay tiempo vamos a analizar. Eso. Usted es un abogado, es un conocedor del derecho. ¿Qué piensa sobre que no debe pedir licencia a la vicepresidenta, el presidente de la República para impedir que asuma la vicepresidenta de la República? Hablemos de nuevo de principios, porque la ley en este país se interpreta pues de manera infinitamente. Sí, y es legítimo porque cada quien interpreta conforme a su interés, digamos. Por principio es legítimo. Cuando se rompe ya el principio y el espíritu de la ley, ahí es el problema. ¿Cuál es el espíritu del Código de la Democracia? Que haya equilibrio entre las candidaturas. Que no utilice los recursos del Estado. Ese es el principio del Código de la Democracia. Dice, si es que alguien está ejerciendo el cargo, la ley debe evitar que se aproveche de los recursos para propaganda, para movilización, para campaña, de los recursos públicos, frente a alguien que no tiene esos recursos. Claro. Ese es el espíritu de la ley. Y sobre todo que deje de ejercer política pública, en este caso el presidente ejerce rectoría de política pública, que deje de ejercer para que eso no se transforme en campaña. El espíritu. Ese es el espíritu de la ley. El Código de la Democracia lo dice así, pero deja de nuevo abierta esta posibilidad cuando se tratan de periodos extraordinarios para completar un periodo. Es decir, queda abierta la puerta. Y hay base para que él no pida licencia. Es que eso no está legislado, ¿no? No está legislado. Desafortunadamente se estableció en la Constitución la muerte cruzada, pero nunca se pensó que se iba a aplicar. Y se aplicó y nos quedamos con muchos vacíos legales. Y yo en su momento sugerí una ley interpretativa, una ley que llene estos vacíos legales cuando pase este tipo de Ahora, cosas. usted es coordinador del Observatorio Legislativo y en este instante está observando al Ejecutivo. Curiosamente, por esta controversia, le digo yo, claro, sí. Son poderes aislados. Porque además usted tiene conocimiento en derecho. Y yo creo que el espíritu, yo decía ayer, y lo decíamos con Rommel, el espíritu de la norma es esa, que no se aproveche de los recursos del Estado. O es que nos van a decir, como ya sostuvieron un exalcalde y ahora un alcalde, que es únicamente alcalde de 8 a 5, y de 5 en adelante soy un ciudadano común y puedo ser
candidato y hacer campaña. Ya por sancionó el favor. Tribunal Contencioso Electoral. Pero te digo, burgomaestra actual por hacer campaña también. Es que esas explicaciones baladíes, forzadas, o sea, no tienen asidero, pues. Pero capaz que el presidente estará pensando, o el señor de la Gasca le está dando pensando de que el presidente debe tener un horario de 8 horas ejerciendo el cargo y luego es candidato, o sea, por Dios. Sí. Por ¿No es favor. opcional eso? No, para nada. Para nada, Es eso hay que obligatorio. dejarlo claro, ¿no? Es Es decir, obligatorio. bueno, yo no voy a hacer campaña, pero sigo aquí. Bueno, y finalmente, yo creo que el mensaje a la ciudadanía es el siguiente, y a los políticos sobre todo. Cuando se genera un precedente negativo en este caso, si es que el presidente sigue en funciones y no va a campaña con licencia, creo que en el futuro ese boomerang, digamos, se podría regresar. ¿Juicio político? No, podría No. caer o Otro más, favorecerle a otro en el político. futuro, otro en el Claro, futuro. cómo no, eso está, pero ¿qué podría hacer la Asamblea? Dice, ya usted ganó, pero ¿sabe qué? Usted no cumplió tal cosa. Ahí se podría activar la arena del Tribunal Contencioso Electoral, que es una arena desafortunadamente de disputa política actualmente. ¿Lo podría destituir? Podría generarse ese precedente en el cual en cualquier momento podrían decir usted incumplió la- Infracción electoral grave. Claro. Por supuesto, usted Fuera lo de ha dicho cargo. con todas las letras. Pero ahí eso tiene que ser activado. Puede ser, imagínense si termina Luisa González y Daniel Noboa, y gana Daniel Noboa, con este antecedente de que no saca campaña. Luisa González estoy seguro que va a activar, pues por favor. Y lo puede hacer cualquier ciudadano, Claro. Roger. O sea, puede hacerlo usted, puede hacerlo yo, porque obviamente si advertimos una inobservancia de la norma, estamos en el derecho de activar un proceso. Ahora, que nos hagan caso, como le pueden hacer caso a la candidata que queda en segundo lugar o al presidente de la República, es otra cosa, ¿no? Claro, yo a la lectura política, las proyecciones dan que la Revolución Ciudadana va a contar aún con una fuerza en el Parlamento, y recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral es sujeto de juicio político, entonces todo se configura hacia, de nuevo, problemas en materia de elecciones, o sea, no salimos de ese juego, desafortunadamente. ¿Y de todo esto qué concluimos? ¿Continuará? Yo pienso que aún se puede rescatar la poca institucionalidad que nos queda con la Corte Constitucional al respecto de procedimiento parlamentario. Creo que la Corte ya ha dado mucha claridad. No sé si ustedes recuerdan el tema de los juicios políticos y de que los jueces no pueden interferir en las decisiones de la Asamblea. Con lo de Guadalupe Llori, claro. Hay una sentencia bellísima de la Corte Constitucional que dice claramente: en asuntos de control político la justicia ordinaria no puede interferir. Ha interferido, pero sí está el precedente que permite hacer resistencia institucional para que se cumpla la norma. En este caso, creo que la Corte debería priorizar este caso y establecer de forma muy clara qué es lo que hay que hacer. Yo creo que la conclusión es, lo más probable es que quién sabe. Y con eso nos quedamos. Bueno, que nadie te puede refutar Lo más esa probable parte. es que quién sabe. Nos vamos a la pausa. Regresamos a las 7 en punto de la mañana. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, ha estado aquí con nosotros. Volvemos, no se vayan.